Ser Podcast. Era uno de los títulos que teníamos marcados en rojo en el calendario de series. Al fin podemos hablar de The Last of Us, la adaptación televisiva del videojuego en HBO Max, con Pedro Pascal y Bella Ramsey. Vamos a analizarla a fondo y ver si es para tanto, al menos grandes nombres tiene detrás. También hablamos con Jaime Lorente y Belén Cuesta de Cristo y Rey, la serie loquísima de la historia de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Sí, tenemos un poquito de salseo. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión ya podemos hablar por fin de uno de los títulos más esperados del año. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, voy a evitar decir en enero que estamos ante la mejor serie del año, ¿vale? Vamos a evitarlo. ¿La mejor serie de enero? La mejor serie de enero, quizás. Bueno, vamos a esperar un poquito. Bueno, tienes Sky Rojo de Last of Us. Qué mala eres. Bueno, vamos a ver. The Last of Us, ya ha hecho spoiler, ha dado el salto definitivo desde el mundo de los videojuegos para convertirse, como decimos, en una de las series de la temporada que está en HBO Max. Nueva ficción, posapocalíptica, que los entendidos del juego, ahora veremos, califican de fiel. Sí, las narraciones post-apocalípticas ya eran un género en sí mismo antes de la pandemia, pero a partir de ella han vuelto para tomar una nueva dimensión. Lo que antes veíamos como simple ciencia ficción, ahora vemos que puede convertirse en realidad. Las ciudades vacías de Station 11 o los problemas con la gobernabilidad de los grupos de The Walking Dead eran más reales que nunca. En este contexto, The Last of Us se ha estrenado con la misma premisa inquietante, una sociedad diezmada con una facción rebelde que quiere derrocar al gobierno totalitario mientras trata de salvar la humanidad. Por si alguien está muy perdido, la serie está basada en el videojuego del mismo nombre que se estrenó hace 10 años para PlayStation 3 y que supuso una revolución en ese campo. El título de Naughty Dog cambió el paradigma existente con una narrativa complejísima, con un nivel de producción nunca antes visto. El punto de partida es el mismo. Aquí no es un virus ni una bacteria la que alteraría el comportamiento de los humanos infectados, sino un hongo. Pero a ver si me aclaro, ¿usted sí cree que los microorganismos son una amenaza? Claro, y de las peores que puede haber. ¿Las bacterias? No, los hongos. Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas especies saben que no lo son, porque hay algunos hongos que lo que buscan no es matar, más bien controlar. Los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente. El hongo necesita alimentarse para sobrevivir, así que empieza a devorar al huésped desde dentro, reemplazando la carne de la hormiga por la suya, pero no deja morir a su víctima, no. 20 años después de un apocalipsis biológico causado por la mutación de un hongo, como escuchábamos, los últimos reductos de una humanidad sobreviven bajo el yugo totalitario de Fedra en zonas de cuarentena. Joel, un contrabandista, recibe el encargo de la líder de la resistencia armada de sacar de la ciudad a Ellie, una niña de 14 años que es la esperanza para salvar la humanidad. Ambos emprenden un viaje a través de unos Estados Unidos devastados para tratar de salvarse. Pedro Pascal y Bella Ramsey es la pareja protagonista, el protector y la Mesías, que tendrán que entenderse para sobrevivir. Nunca he estado al otro lado del muro. ¿Salís mucho allí fuera? Supongo. ¿Cuándo fue la última vez? Hará un año. ¿Qué pasa? Pero sabéis a dónde ir. Así que todo saldrá bien. Sí. ¿Tú por qué eres tan importante? ¿Eres hija de algún pez gordo o algo así? Algo parecido. Es una nepo también. Sí. Bueno, vamos a hablar de cuál ha sido el camino entre la idea hasta este estreno, porque la verdad es que es más largo de lo que pensamos. Al principio, de hecho, se pensó para hacer una película. Sí, en 2014 se anunció un intento de adaptar el juego a la pantalla grande, solo un año después de su lanzamiento, para aprovechar el tirón, pero rápidamente surgieron diferencias creativas que impidieron que llegara a buen puerto. Neil Druckmann, el creador del videojuego, quería participar como guionista y tomar el tono de No es país para viejos, de los Coen, mientras que la productora buscaba otro blockbuster zombie. Pues al final no hubo acuerdo y la historia no salió adelante. Y ya el renacimiento de la adaptación, esta vez en forma de serie, surgió después de una reunión entre Druckmann y Craig Mazin, el creador de Chernobyl. Tras ese encuentro le llevaron la idea a los encargados de HBO, a los que les encantó, y comenzaron a crear la serie. El argentino Gustavo Santaolalla repite, al igual que en el juego, poniendo la banda sonora a esta road movie que viaja por ciudades vacías, destrozadas, con acción y enfrentamientos, pero también con un desarrollo político en el que el capitalismo ha fracasado y un grupo de rebeldes lucha contra un régimen totalitario. Combatimos contra una dictadura militar para recuperar la democracia y la libertad, ¿no es así?
Sí. ¿Vamos ganando? ¿Estamos venciendo a Fedra? ¿Los luciérnagas vamos ganando? La rebelión lleva tiempo. Si después de 20 años no has ganado, no es una rebelión. Solo pintadas. Quiero a Fedra donde sea, menos aquí. Los quiero distraídos, porque esta misma noche todos los luciérnagas de Boston se reunirán en este edificio y abandonarán la zona para siempre. Bueno, otra de las peculiaridades de la serie es que cuenta con 7 directores para 9 capítulos de esta primera temporada, con algún sustillo entre ellos, algunos muy alejados hasta ahora de las producciones de gran presupuesto, como suelen ser pues estas producciones que estrena HBO Max. Sí, ahora comentaremos que algunos se ha bajado del carro antes de tiempo, además de Neil Druckmann y Craig Mazin, que dirigen un capítulo cada uno. Se sumaron a la producción Yasmila Svanik y Ali Abbasi. Yasmila Svanik es una directora bosnia que consiguió una nominación a los Oscar a Mejor Película Internacional por Quo Vadis Aida, film ambientado en la ciudad de Srebrenica durante la Guerra de los Balcanes. Por su parte, Ali Abbasi, hablamos la semana pasada de él en el programa, es un director iraní que afincado en Dinamarca, que ha estrenado recientemente Holy Spider, una película que se inspira en el caso real de un asesino que en 2001 mató en la ciudad iraní de Mashhad a 16 prostitutas al considerarlas impuras. Bueno, pues ahora sí, el que se ha bajado del carro es un director ruso, el de Bimpol, que rodó los 2 primeros capítulos. No gustaron, le retocaron el montaje, de hecho convirtieron los 2 capítulos en uno solo, y él dijo que no firmaba, no dijo esa basura, pero me gustaría decir que dijera esa basura. Bueno, no lo sabemos, se fue un año antes de que lo hayamos visto. Con lo cual todos, no está firmado, pero ha rodado todo, una cosa bastante extraña, pero que pasa muy pagado, habitualmente. Pepa, eso está bien pagado. Bueno, eso habrá que preguntarle a él. Bueno, vamos a ver, chicos, vamos a analizar cómo ha empezado The Last of Us. Tenemos a un invitado especial, Dani de la Fuente, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Dani de la Fuente es compañero de la sección de Cultura, adicto al videojuego, entonces, como nosotros no hemos jugado al videojuego, bueno, yo una vez y no me acuerdo, No. Entonces vamos a analizar la afición, pero antes, como fan del videojuego, que son muy pesados, pobres, no, que no nos riñen, bueno, parece que gusta a la gente que enamoró el videojuego y que se emocionó con el videojuego, porque una de las cosas que comentaban con el videojuego es que habían llorado jugando a The Last of Us. Sí, con The Last of Us lloras, porque claro, te atrapa la historia, te atrapa el sonido y la ambientación, las escenas, la escenografía, esas ciudades devastadas que comentaba Dani, pues son míticas e incluso han inspirado en otras series posapocalípticas posteriores, como Alice in Borderland, por ejemplo, y la banda sonora de Gustavo Santaolalla, que es maravillosa. Entonces es que te atrapa mucho la historia y la sonorización. Y entonces ha gustado mucho, claro. ¿Cómo no va a gustar? Porque sí. ¿Cómo no va a gustar un batisterio romano? Porque es que mantiene toda esa esencia del videojuego. Mantiene esas esporas que vemos en el aire, la luz, el color, todos los sonidos de la madera, de las pisadas, de los armarios corriéndose. Está muy bien caracterizada también. Y sí, gusta. Y además está ese guiño que no aparece en el videojuego, con el que empieza la serie, que es esa reunión de científicos en 1968, dando una posible explicación y advertencia de lo que podría pasar. En el videojuego eso no aparece, empezamos directamente con el mundo colapsando y Joel con su hija y su hermano huyendo en un coche, ¿no? Y eso pues también ha gustado y ha impactado mucho, ¿no? El que haya una razón de lo que puede pasar. Claro, es que decíamos antes que hemos visto muchas series y películas apocalípticas. Ayer comentábamos, ¿no?, que más a Hijos de los Hombres que quizá a The Walking Dead, porque Cuarón es Cuarón. Pero sí, sin duda, también lo que marca es que es una ficción posapocalíptica que pasa después de una pandemia del COVID. O sea, es una ficción que los espectadores vamos a ver después de haber sufrido algo similar o con muchas características similares al COVID. ¿Cómo vamos a abrir el debate? Como serie, que estamos muy cansados ya de ver a zombies sin mordeduras y virus, ¿qué aporta The Last of Us? Bueno, pues yo creo que lo que aporta es ese mundo posapocalíptico, ese mundo de Walking Dead, pero con un punto más allá. Yo lo veo con un punto más de esperanza, con una narrativa mucho más cuidada. Bueno, todos sabemos lo que pasó con The Walking Dead. Sus últimas temporadas eran más zombies que directamente los zombies que tenían. Yo creo que se ha cuidado muchísimo hacer esta serie. Creo que tiene narrativamente un guión mucho más formado y creo que también establece un universo mucho más complejo, con
con toda esa narrativa política, con todo ese totalitarismo que quieren destruir, y visualmente yo la veo también apabullante. Yo nunca he jugado al juego, pero sí que he visto en Twitter todas esas comparativas del juego y la serie, y es prácticamente calcado, ¿no? Aparte de la relación que tienen los personajes principales, ese adulto que tiene que llevar a la niña, que al principio son un poco enemigos, pero luego supongo que se van encariñando y se van cogiendo cariño. Yo creo que tiene los ingredientes muy, muy, muy bien colocados para triunfar. Sí, yo creo que para los no iniciados, como yo en el videojuego, pues tiene la presentación del piloto, tiene muchas de las claves que le pides a una serie para seguir viéndola, que ya no es poco con la cantidad de series que hay. Entre ellas, que en una serie que trata sobre un mundo apocalíptico, zombies y demás, pues hay elementos también como de misterio, ¿no? Que tú no sabes, que haya una complejidad moral o intuyes en los personajes, un trauma que conoces en los primeros minutos de del personaje de Pedro Pascal, de uno de los principales, esa inquietud que te genera también el personaje de Ellie, de Bella Ramsey, que a mí creo que está bastante bien, que tiene incluso, para ser una joven adolescente, una poquita retranca, un humor como muy particular en la relación con ellos. Luego abre todo ese universo. Me dice Dani que no puedes decir en antena. Sí, es que iba a ser Ellen Page. Pues es que Ellen Claro. Page, físicamente Ellen Page se parece mucho más a la protagonista del juego, que también tiene esa retranca, ¿eh? A mí me gusta mucho esta niña, pero es verdad que hay algunos personajes, entre ellos el de la protagonista, que no se parecen físicamente a los del juego. Pero no pasa nada. Bueno, pues podemos tener una sirenita negra y la hija del protagonista puede ser negra, como en este caso, que no es. A mí me encanta Bella Ramsey, o creo que me encaja mucho en lo que he visto y en la aventura que se inicia ahora, ¿no? Con el personaje. Luego, indudablemente, los valores de producción, el nivel de producción de HBO, del desarrollo apabullante. Entiendo que escogieran al director de Bean Paul para el primer capítulo por esa incursión inicial en algo muy mugriento, en esa ciudad en cuarentena, en esa fortaleza casi, ¿no? Con esos pisos tan sórdidos, tan poco iluminados, tan negros, y yo estoy muy intrigado, y la verdad es que me ha gustado muchísimo el piloto. Creo que tiene los elementos de presentación de personajes, conflicto, trama, para que tú te quedes ahí. A mí me ha gustado, pero... Me gusta... Con matices. Pero... No me parece un piloto brillante. O sea, no hay nada en el piloto que diga, ¡buah! Quiero decir, estamos hablando, también es una cuestión de expectativas, estamos hablando de la adaptación de un videojuego muy importante, estamos hablando de una de las grandes apuestas de HBO Max, una serie que todo el mundo quiere ver y tal, y entonces el piloto es fantástico, es un buen capítulo, me apetece ver, pero no hay nada sorprendente. Quizá, lo decía, es un hartazgo personal de las ficciones apocalípticas y no tiene nada que ver con la ficción, es que creo que sé lo que va a pasar todo el rato, ¿no? Y probablemente no lo sepa, pero como la sensación viendo el primer capítulo es que sabes que va a ser una ficción apocalíptica y ahora tienen que ir a la ciudad. Se va a parecer mucho a The Walking Dead. O sea, a mí The Walking Dead sí me gusta, me la chupé entera y sé que tiene sus altos y sus bajos, muchos más bajos que altos, pero es esa descripción del mundo posapocalíptico. Creo que el capitalismo no ha muerto, eso ahí no estoy de acuerdo contigo, nunca muere el capitalismo, y cómo se estructuran las nuevas sociedades, esas jerarquías, el fascismo, el esclavismo, la explotación, la deshumanización al final, ¿no? Y cómo los humanos son siempre el peor enemigo más allá de los zombies. Entonces, sí, claro que te imaginas lo que va a pasar, porque tampoco es muy original. El juego sí es distinto al resto de juegos de posapocalípticos y de virus que hemos visto y colapsos de sociedades. Pero al final la historia sí se va a parecer a las partes buenas de The Walking Dead, a esos inicios. Bueno, pues vamos a hablar de otra serie. Te puedes quedar, no habrás jugado al videojuego porque sí, no hay, pero has conocido la historia popular. Ángel Cristo, Bárbara Rey, son todos nombres. Bueno, como decía, vamos a cambiar de tono para hablar del último biopic de nuestra historia reciente, la mediática y convulsa relación de Ángel Cristo, el domador, y Bárbara Rey, que ha llegado a la televisión en forma de serie, Cristo y Rey, y que ya se ha estrenado en A3 Player Premium. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será?
Pues sí, vamos a abrir un poquito la crónica rosa después de un breve... A ver qué decimos que no acabemos en la Audiencia Nacional. Por favor. Después de un breve noviazgo que duró semanas, el empresario circense Ángel Cristo y la actriz y musa del destape Bárbara Rey se casaron en 1980, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de la época. Tuvieron 2 hijos, amasaron una buena fortuna y pasaron su amor durante casi 9 años, pero de puertas para adentro la relación escondía historias de drogadicción, ludopatía, malos tratos e infidelidades. Si quieres echarme un polvo, no te hacen falta regalos, ni galas de circo, ni nada de nada. Creo que te estás confundiendo, Bárbara. Confundida, Bárbara. Esa relación que comenzó como un flechazo instantáneo es la que refleja esta serie creada por Daniel Écija, un repaso por la historia de España, los albores de la democracia, de la industria de la televisión y de los medios de comunicación. El proyecto inicial de la serie se centraba solo en la vida de Ángel Cristo, pero la figura de Bárbara Rey cobró peso a medida que se recogía documentación, casi 40 horas de charla con la vedette. La ficción protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta es especialmente explícita con la relación de Bárbara Rey con el entonces rey Juan Carlos. Buenas noches, Majestad. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así? Bueno, esta es solo una más de la creciente lista de producciones televisivas inspiradas en nuestras estrellas más excéntricas que veremos. Ya vimos a Cristina Ortiz en Veneno. En breve llegará a España la serie sobre la vida de Miguel Bosé. En marzo veremos la del actor porno Nacho Vidal, también en A3 Player Premium, que hará un biopic sobre Camilo VI. Bueno, es que tenemos para rato, de todo. ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas, no al rey al rey emérito, que no está, ya saben dónde está. No se ha puesto. A Jaime Lorente y a Belén Cuesta sobre cómo han preparado estos personajes tan mediáticos, los prejuicios que han superado al conocer sus circunstancias y las charlas con Bárbara Rey, que ha apoyado la serie en el preestreno, con lo cual apoya todo lo que ahí se cuenta, y esto es el titular. La primera tarde que te vi, ya de ti me enamoré. El primer capítulo escribí con el roce de tu piel. Luego comprendí que eras para mí el final que siempre yo soñé. En negro y color pinté la ilusión, serás mi libro de amor. Bueno, ha sido más que sorprendente. Ya en el propio guión uno hace un trabajo de 0 a 100 de documentación enorme. Hemos tenido los guiones antes de rodar y de repente te tiran toda la historia de ellos a la cara y dices, wow, vale, que esto no es lo que me esperaba, ¿no? Esto no es lo que me vendieron mediáticamente. Y ya solo la conversación con el propio productor, con Dani, ya fue muy reveladora, ¿no? Ellos han tenido un trabajo muy estrecho con Bárbara. Creo que decían que tenían como 40 horas de grabación con ella. O sea, fíjate, se sabían cada esquina. Sí, fue muy interesante por eso, porque al final cuando te llegas y conoces la historia de verdad, yo que no sabía nada de ellos, de repente es como cómo no contar esta historia. Si lo más interesante de ellos no es lo que se sabe, lo más interesante no se sabe, es lo que le pasó a ellos, es la historia de amor de ellos, lo que sufrieron, sí, lo que pasaron, la gente que intervino, las relaciones. Claro, es que creo que se debía contar, sí. Tenemos a los mejores. Mayra Gómez Kem, José María Íñigo, por supuesto. Y no se lo pierdan que aquí mi socio acaba de cerrar a la mismísima Maritrini. Y todo siempre bajo la batuta del mejor domador de este mundo. El mejor domador de este mundo para el mejor espectáculo de este mundo, y no lo digo yo, que lo dicen los americanos, ¿eh? Es complicado como contar la historia reciente, ¿no? Pero al final es una historia, es historia reciente. Claro, o sea, es final siglo XX, estamos al lado, ¿no? Y dices, wow, que en poco tiempo todo lo que hemos cambiado. Es súper interesante de echar un ojo a lo que estaba sucediendo, que era una nueva España que ahora mismo no puede ser más antigua, ¿no? También. O sea, es tremendo. Ángel, yo le he estado dando vueltas. Creo que deberíamos hablar con toda la compañía y decirles que cerramos, que esta es la última. No, mis cojones la última. Ángel, por favor, piénsalo un momento, ¿vale? Mira, si vendemos ahora, por lo menos le pagamos los sueldos a la gente. Y aparte tapamos un par de agujeros que no estaría mal. Larco, el circo de Ángel Cristo no va a cerrar. Que no necesitamos ni a una gala, ni a los del cacao, ni a ninguna reina del destape. La serie no le justifica. Creo que lo que cuenta se cuenta de forma sincera, ¿no? Sin edulcorar y sin historias. No salvamos al personaje. Me encantaría que conocieras al Ángel Cristo de verdad y no el monstruo que viste anoche. Ángel, soy Bárbara Rey, encantada. Ya estamos
presentados. Desde que leí los guiones, porque ya leyendo los guiones yo me cuestionaba, pero esto fue así, pero wow, ¿no? Pero luego cuando estuve con ella, sí, completamente fascinada y muy asombrada de ver eso, de cómo uno se hace un prejuicio de alguien y hay que entender que es todo lo contrario y ver como una persona que yo la tenía con una imagen mediática y con unas características, de repente es lo opuesto absolutamente. Persona con un sentido del humor maravillosa, cuidadora, no sé, cosas que me contaba de su familia, con su padre, la relación, no sé, como nada que ver, como de verdad Bárbara es una persona y María es otra. Buenas noches, Majestad. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así? Se cuenta tanto la vida sentimental de Ángel Cristo antes de conocer a Bárbara como la de Bárbara. Sí. Entonces, en ese sentido, aparecen muchas personas por ahí alrededor. Hasta dónde se meta o no, de la manera que se meta o no, al final es ficción, ¿sabes? Y entonces, pues tampoco sabremos si lo que se cuenta fue realmente. Yo creo que hay mucha ficción, hay mucha licencia, igual que la intimidad de ellos. Hay muchas imágenes de ellos dos juntos dando entrevistas, pero lo que pasa en casa, dentro, pues claro, es ficción. Es un poco el relato, lo que se ha contado o lo que luego se ha querido crear o inventar. Entonces, bueno, ya se verá. Me hubiera gustado mucho asistir a tu última función, pero me ha sido verdaderamente imposible. Tengo show cada tarde. Tienes show cada tarde. Eso es lo único que le importa a la gente de la tele, el show. No es suficiente con que metas la cabeza en la boca de un león, ¿no? Ellos, bueno, necesitan otro tipo de espectáculo. ¡Ojo! Es actriz. Una pregunta. ¿Has hecho alguna película donde no enseñes las tetas? Ellos han querido hacer algo como estéticamente más visual. Sí. Hay algo que lógicamente es ficción, tiene que interesar, y a nivel guión y puesta en escena han querido como hacer algo más cuidadoso. Veíamos, cuando nos hemos documentado, ves imágenes de aquella época y tiene un punto que claro, ya tiene estéticamente no es lo mismo. Entonces, bueno, ellos han querido como darle otra capa a todo eso. Y igual en la historia de amor de ellos empieza siendo como algo muy romántico, porque fue así, se enamoraron así, sí, se volvieron locos, se casaron, ella te lo cuenta, se enamoraron perdidamente, fue como un cuento de amor absoluto, y como de ahí de repente se pasa al infierno, ¿no? Entrar en ese tono, pero también han querido jugar como con un circo más Tim Burton de repente, sí, como... Bueno, hacerlo más bonito para luego, yo creo, entrar en ese... Hay una mirada a la época, ¿no? Y está estilizada. Bajo esta carpa corrí, eché los dientes. Aprendí a vivir. Bajo esta carpa fui hijo. También quise ser padre, pero no pudo ser. Porque he llegado tarde a todo. Porque he sido tan gilipollas que no he sabido cuidar de lo que más quiero. Sí, no sé si limpiarles la palabra, pero sí entenderlo, que creo que está bien. Yo creo, a mí me ha servido. Al final, cuando uno tiene una imagen de alguien después de tanto tiempo, además, entender por qué o qué les pasó o por qué fueron así. Ya no sé si eso sería limpiar o justificar, pero por lo menos comprenderlo o saber, ¿no?, qué es lo que pasaron, y ya que cada uno opine, ¿sabes? Ha sido muy delicado, era meterse en un berenjenal. Ha sido un periplo fuerte. Sí, ha habido momentos de rodaje muy duros, de secuencias muy difíciles, pero bueno, eso es lo bueno de trabajar con alguien que ya has trabajado y que tienes confianza, ¿no? Y de cuidarse, hablar, de poner claro cada cosa en su sitio, de tratarse bien, porque... Sí, ha sido dentro de esa incomodidad y esa dificultad que tiene rodar según qué cosas, ha sido fácil. Sí. Llegan ya los artistas con sus juegos de magia, el fantástico brillo de sus capas doradas. Ya la música suena, todos cantan y bailan con humor y sonrisas. Nos alegran el alma. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.